Ya, vamos a partir. Hay que partir. Ya, la ayudantía son dos problemas. No, el primero es un poco más complejo, el segundo es bastante sencillo. El primer problema es, bueno, dice ahí, el eje sólido mostrado en la figura 1 está hecho de acero y se asume que es elastoplástico. Con tau sub i, eso es el tau de fluencia, igual a 145 megapascales, y G, que no me acuerdo exactamente qué era, 77,2 gigapascales. El momento aumenta hasta que el eje ha girado 6 grados, o sea que el aumento gira, 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 y el último giro de esto va a ser 6 grados. Eso es todo. Luego se libera el momento y determine la magnitud y localización del máximo esfuerzo de corte residual y el ángulo permanente de giro. Ya. Y el segundo después lo leo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que girar 6 grados y, y el tau sub i va a ser 145 megapascales. Ya. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando nos enfrentamos a un problema de elastoplasticidad? ¿Alguien sabe? ¿Ninguna idea? Puede asumir que no. Ya, lo primero que hay que hacer es siempre verificar si estamos en fluencia o no. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros no estamos en fluencia? Si no- El material debería volver a la posición inicial, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos al tiro, el ángulo permanente de giro va a ser cero. Y el esfuerzo de corte máximo se lo puede calcular, creo que una fórmula se hace en 30 segundos. Entonces, ¿qué hacemos para verificar fluencia? Entonces, ahí. Eso es primero. ¿Cómo verificamos fluencia? ¿Alguno sabe? Con el momento de giro, ¿no? Yo necesito eso y el ángulo de fluencia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el ángulo de fluencia me da, por ejemplo, que es 12 grados? Claramente no va a estar en fluencia. Entonces podemos hacer la forma fácil del ejercicio. Ahora, si estoy en fluencia, se va a complicar todo un poco la cosa. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Vamos a necesitar el MI. Entonces, el MI lo podemos calcular con sub i igual I por C partido en J. Despejamos el MI. Esto va a ser igual a tau sub i por J partido en C. ¿Cierto? ¿Alguien se acuerda cómo es el momento polar de un círculo? Pi por el radio a la cuarta dividido en 2. Exactamente. Pi medio por C a la cuarta. Sí. Entonces eso lo reemplazamos. Tau sub i por pi medio por C a la cuarta. Partido en C, entonces lo elimina, queda un tercio. Entonces, si nosotros reemplazamos los valores, siendo S va a ser los 145 que nos dijeron, megapascales. El C era el radio que nos dieron, que era 16 milímetros, entonces eso es 0,016, si no me equivoco. Sí, 0,016 metros. Entonces, al reemplazar, nos da que esto es, que el MI va a ser igual a 932,93 newton metro. Ahora, ¿qué hago con eso? Con eso puedo calcular el giro reemplazando en la ecuación. Giro I va a ser igual a momento I por L partido en G por J, ¿cierto? Entonces aquí simplemente reemplazamos algunos factores. MI es igual. MI entonces va a ser igual a lo que vimos antes, que es T tau sub I por J partido en C. Tau sub I por J partido en C por L partido en G por J. Eso se simplifica. Y nos va a quedar que tau sub i va a ser igual a
o sea, tau sub i por L va a ser igual a G por C. Y eso nos va a dar que es 0,0704 radianes. Y eso si lo transformamos a grados va a ser igual a 4,04 grados. ¿Qué significa esto? Mi giro último era igual a 6 grados y mi giro de fluencia, o sea, el giro para que llegue a fluencia es de 0,04 grados. O sea, 4,04 grados. Como podemos ver entonces, como el giro último es mayor que el giro para fluencia, estamos en fluencia. Entonces, ¿qué nos pedían? La magnitud y localización del máximo esfuerzo de corte residual. ¿Alguno sabe cómo llegar a eso? ¿O tiene alguna idea? Voy a asumir que no. Bueno, primero tenemos que encontrar el radio de fluencia, ¿cierto? Para ver en qué minuto entra esto, en qué radio esto entra en fluencia, ¿cierto? Para encontrar eso, necesitamos dos fórmulas. Una que es gamma i igual a c por phi de fluencia partido en L. Y esto también es igual a rho i por el phi último partido en L, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa fórmula o no? Bueno, con estas dos fórmulas, esta va a ser para phi igual a phi sub i, y esto va a ser para el phi último. Ahora, si yo mezclo estas dos fórmulas, ustedes pueden ver, si yo mezclo estas dos fórmulas, me va a quedar phi sub i, perdón, rho sub i va a ser igual a c por phi sub i partido en phi último. ¿Lo ven, cierto? Perfecto. Entonces ahora si yo reemplazo esto, porque esto lo tengo, lo saqué antes, y el phi último también lo tengo. No es ninguna ciencia esto. Vamos a llegar que es 0,0108 metros. ¿Cierto? Entonces ahora nosotros necesitamos el momento torsor. El último momento torsor asociado al perdón, el momento torsor asociado al phi último. ¿Cierto? Entonces, ¿se acuerdan cómo se calculaba o no? El profe de la fórmula era más o menos grande. MU es igual a 4 tercios MI por 1 menos un cuarto por phi sub i y phi sub u al cubo. Esto salía de una integral. Creo que el profesor lo explicó en la clase, según lo que vi. Entonces, si nosotros reemplazamos todos los valores que encontramos antes, vamos a encontrar que el momento torsor va a ser igual a 1148,11 newton por metro. ¿Alguna consulta hasta acá? Chicos. ¿Entienden por qué hice todo, cierto? O sea, yo me perdí en la parte de la fórmula que aplicaste, pero es porque creo que no la, por lo menos en clase no la vimos así explícita, pero yo creo que después, al tratar de sacarla después cuando resolver esto de nuevo, va a quedar más claro. Sí la vieron en clase, pero me parece, a ver, puede que la hayan visto con otros términos. Porque esto no va a ser, también va con los gamma, si no me equivoco. A ver, lo tengo por acá, un segundito. Perdón, con los RO. Puede que lo hayan visto con los RO.
Me parece que esto terminó, estaba como ROI partido en C, en la diapositiva del profe, porque yo vi que la usó. Pero bueno, no importa mucho, Sí, está con Roy partido C. ¿cierto? Muy bien. Es la misma fórmula, también aplica para el phi. Es el punto. Esta cuestión se puede usar para todo. O sea, no para todo, pero se usa con rho, con phi, es igual, solamente que hay que cambiar eso el número. Ya, ahora, como nos pedían los valores, la magnitud y localización del máximo esfuerzo de corte residual. ¿Alguno se acuerda cómo se ve eso? El profe usó uno- una figura para eso. Mira que horrible este círculo, pero por favor, ténganme fe. Eso va a ser C. Eso va a ser rho de I. Y esto, si ustedes se acuerdan, era algo así. ¿Cierto? Así se veía más o menos la Sí. carga en los elementos. Entonces, este va a ser el caso en que este es último. Después tenían que ver la descarga. Y eso daba el estado final. Que es después de la descarga. Si se acuerdan, después estoy ahí. Vamos a ver. Ahí está. Y esto va así, ¿cierto? Era algo así. Y eso nos resultaba en que otro círculo. Esto iba a ser, hasta ahí llegaba influencia, después por acá, y esto subía, ¿cierto? ¿Lo entiendes por qué o no? Cualquier duda, ¿Podrías por favor. explicarlo, por favor? Ya, básicamente tenemos el caso, nosotros tomamos la barra, o sea, la vara en verdad, la giramos. La giramos 6 grados exactamente, y nos queda entonces que esto va a ser, hasta ahí va a ser todo elástico y después se transforma en plástico, ¿cierto? Eso significa que ahí empiezan a romperse algunas fibras y esto queda deformado permanentemente. Entonces después nosotros tomamos la misma barra, descargamos la barra con una fuerza similar y contraria para llevarla al punto inicial. Pero esto no va a llegar nunca al punto inicial. ¿Por qué? Porque se rompieron las fibras, entonces va a quedar un ángulo de deformación permanente. ¿Cierto? Ya, sí. Entonces, ¿qué hago yo ahora? O sea, ¿qué hago con esto en verdad? Es que estoy calculando el phi, que aquí primero se ve el phi final, el último, esas son el estado de las cargas, ¿cierto? Después al descargar, yo llego a esto, y después a hacer la suma de los dos en el fondo, que es una resta más que nada, yo voy a ver que en la parte hasta el ROI, o sea, del centro hasta el ROI, un segundo. Ya, hasta el ROI va a ser elástico, entonces las fibras van a quedar igual y el esfuerzo que se está produciendo es el mismo siempre, ¿cierto? Pero en las otras que están en la parte plástica, esto se rompió. Entonces el esfuerzo va a cambiar un poco y va a ser como diferente entre ciertos sentidos y por lo tanto el ángulo entonces va a cambiar. ¿Se entiende? Ya, sí. Perfecto. Si quieren imaginárselo mejor, imagínenselo con algo plástico. Porque si ustedes toman algo plástico y lo giran un poquito, con poca fuerza obviamente, esto va a volver al estado inicial, pero si es que ustedes usan un poquito más de fuerza, probablemente se rompa y no va a volver al estado inicial. No sé si eso es, no sé si ustedes lo vieron en algún minuto antes de este ramo. No, no creo en verdad, pero
Pero es más fácil verlo con algo plástico en verdad, porque siempre queda con más deformado. El clip del profe creo que también servía, pero hasta ahí no. Pero servía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Calculamos el tau de descarga, ¿cierto? El esfuerzo de corte de descarga. ¿Alguno se acuerda cómo se calcula eso? ¿O no lo... ¿Ninguno? ¿Cierto? Es el momento último, o sea, el momento que yo usé para esto, por el radio partido de la inercia. Eso es todo. Ahora si yo reemplazo esto, si lo calculé antes era 1148 por el C partido de la inercia, me va a dar que es 178,44. Ese va a ser mi esfuerzo de corte de descarga, ¿cierto? ¿Habían visto algún ejercicio así antes o no? Por buscar me parece que no. Bueno, ahora hay varias formas de hacerlo, pero la más fácil aquí es hacer una tablita para los distintos ROS. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular el tau o el corte para los distintos momentos. ¿Por qué? Porque nosotros si vemos acá queremos encontrar el tau que hay en este momento y en este momento, ¿cierto? ¿Se entiende por qué estoy haciendo esto? Por favor dígame porque ¿En cuáles? en el que empieza la afluencia y en el final. No el mismo, porque ambos tienen la misma máximo, ¿no? No, o sea, claro, si lo hago en este sentido sí, pero, perdón, en este punto, ese y ese. Ah, ya, ahí sí. Ya, sí, sí, sí. Ahí sí, entonces yo quiero el corte cuando estoy entrando a fluencia y cuando ya esta cuestión, en el último momento en que yo aplico el esfuerzo, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cómo calculo yo eso? En cero, obviamente todo va a ser cero, porque estamos ahí y ahí. O sea, no hay nada. Después está el ROI, que es cuando empieza la fluencia, y en C, o sea, cuando estoy en el último momento. ¿Alguno sabe cómo se calcula esto? ¿Me creen eso? ¿Qué estoy haciendo yo? Básicamente, si vemos acá, estoy calculando este punto, que es mi tau, mi corte cuando empiezo la fluencia, que me dijeron al principio del ejercicio que era 145 megapascales, ¿cierto? Y mi tau acá, cuando estoy, entonces, ese y ese, ¿cierto? Y estoy haciendo una resta entre los dos, nada más. Ese es mi tau de descarga cuando empieza la fluencia. Eso se calcula con el tau de fluencia, como es lineal, como todo esto es lineal y va subiendo siempre igual, es básicamente la ecuación de la pendiente por eso. Nada más. El factor y chao. Entonces, eso si yo lo calculo, era 145 menos el tau de descarga, que lo tengo aquí arriba, por el ROI, que era 00108, si no me equivoco, partido del C, que era 0016. Eso si yo lo calculo, me da 24,55 megapascales.
Y ahora, el C, ¿cómo lo calculo entonces? De acá. Nicolás, ¿cómo puedo calcular yo el tau final? Si yo quiero ahora eso. Ese, habría que restarle. No. A ver, ¿cómo se llama? Así pues, habría que restarle como lo que baja, ¿cierto? Y queda lo que. Tú dices eso y eso. Una cosa así, creo yo, no. ¿Te La refieres verdad, a eso o a otra cosa? Digo el tiro. no, es que eso es como lo que se me imaginé, pero la verdad no sabría decirte con exactitud. O sea, eso es exactamente lo que hay que hacer. Restar que es mi tau de descarga, menos que es mi tau de fluencia. Eso es todo. Entonces yo hago ahora tau de descarga, perdón, tau de descarga menos tau de fluencia. Y eso me da que es 33,44. Ahora, ¿cuál de los dos entonces sería el máximo? Joaquín. Porque acuérdense que la pregunta me preguntaban la magnitud y la El localización del... 33,44. Muy bien. Entonces, esta sería la máxima magnitud de mi esfuerzo, el esfuerzo corto máximo, ¿cierto? Y la localización entonces sería, ¿cuál? José Miguel. Te lo pregunto de otra forma. ¿Dónde está actuando mi esfuerzo de corte máximo? En todo esto. ¿En el borde? Acá, ¿cierto? Correcto. Entonces la localización es C y el esfuerzo de corte máximo va a ser esto. Entonces me queda toda esa línea, listo. Listo. Esa es la A. Ahora la B. ¿Cuál es el ángulo residual? ¿A alguno se le ocurre cómo se puede hacer esto? Es el mismo principio que esto, por si acaso. ¿A nadie se le ocurre? A mí no, por lo menos. Aquí le tengo que restar el phi último para poder tener el residual. Si yo lo giré al máximo 6 grados, ¿qué le tengo que restar para encontrar el residual? Teniendo en cuenta todo lo anterior. ¿Por qué es esto? Exactamente lo mismo que antes. Esto es súper, entre comillas, simple, en verdad. No voy a mentir, esto igual me costó entenderlo. Y de hecho nunca lo vi en la universidad. El mismo principio de esto. Tengo mi giro, cuánto estoy girando, siempre soy así. ¿Sí? ¿Cierto? Después tengo ese igual. Y ahí. Este es mi giro. Tomen eso como el giro último y eso como el giro residual, entonces. Es eso. Y todo como es una línea recta, no hay pendientes que cambien, siempre la pendiente se multiplica por eso y queda listo. ¿Me creen? No fue muy asquerosa mi mentira.
Ahí me perdí. ¿Cómo? Que me perdí con lo que dijiste. Sí, Sería. Ujú. este es mi giro último, ¿cierto? Imagínenselo de nuevo los círculos. Me quedan horribles, pero da lo mismo. Si yo esto lo giro, me va a quedar algo así, ¿cierto? Me va a quedar que, si ahora lo transformamos a giro, esto va a ser siempre 6 grados, ¿correcto? Ahora, si yo lo descargo, esto va a quedar con un giro medio feo. ¿Por qué medio feo? Porque básicamente rompimos esta cuestión y quedó con un giro permanente. Nunca va a volver a su forma inicial. Ya la embarramos, rompimos el lápiz. Perdón, ese no es así. Ese va para acá. ¿Cierto? Y ese es, en el fondo, esto es lo que nos interesa a nosotros. Eso va a ser un giro X. No sé cuánto es todavía, pero lo vamos a calcular. Entonces, esto básicamente nos queda con un giro permanente ahí, que va a ser algo así. Y eso después la forma de siempre nomás. ¿Cierto? ¿Se entiende más o menos? Sí, me quedó un poco más claro. Los otros, por favor, porque esto no es fácil de verlo. Si no me preguntan, voy a seguir nomás. Muy bien. Entonces, si calculamos, esto va a ser 6 grados. Oye, 6 grados menos el phi de i, que era, ¿cuánto era? 4,04, ¿cierto? Por el mu, que era 1000, no, sí, 1148,11 partido del mi, que era 932. Está bien. Ahora eso, si yo lo calculo, me va a hacer que es 1,03 grados. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo, si giro esto 6 grados y después lo descargo, mi giro permanente o residual en el fondo, esto va a quedar girado 1,03 grados. ¿Se entiende eso? Imagínense una viga. Yo tomo una viga, la giro, de hormigón, lo que sea. La giro un poquito, esta se rompe en los bordes un poquito y la suelto. El giro que va a quedar va a ser 1,03 grados. Eso significa todo esto. ¿Se entiende? Sí, va a girar los 6 y después se devuelve a 1,03 o va a girar los 6 y se devuelve 1,03. Se devuelve a 1,03. Perfecto. Vamos al segundo ejercicio entonces. Si no ¿hay más dudas con el primero? Antes de pasar al segundo. No. Perfecto. Ya, este es un poco más teórico, no tiene ningún número, tiene como 3 números. Ya, los ejes A y B están hechos del mismo material y tienen la misma área transversal. ¿Qué significa esto entonces? Que A sub A es igual a A sub B. Nada más. Pero el área transversal de A es circular y la de B es cuadrada. Determine la razón entre los momentos máximos de A y de B que pueden ser aplicados con seguridad a A y B respectivamente. ¿Se entiende lo que nos están pidiendo? Sin que entre influencias. No, ni siquiera, es mucho más fácil que eso. Ahora no tomemos en cuenta la fluencia porque no tenemos, si se fijan, no tenemos ningún número en el ejercicio. O sea, lo único que sabemos es que el área de A es circular y el área de B es cuadrada y que sus áreas son exactamente iguales.
Son el mismo material, todo lo mismo. Entonces, me piden la razón entre A y B, perdón, la razón entre el momento de A y el momento de B. El momento máximo de A y B, perdón. ¿Cierto? Ahora, primero que todo, tenemos que el área de B, entonces esto significa que pi r cuadrado va a ser igual a b cuadrado, ¿cierto? Si nombramos esto como b. ¿Correcto? Nada más. Ahora, ¿cómo calculamos el área? O sea, ¿cómo podemos calcular el momento de A? Si es el círculo, primero el círculo. ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Una fórmula? Revisen la fórmula y díganme cuál tiene el momento, para tener algo. Hay una que es el esfuerzo de corte es igual al momento por el radio partido el momento inercial. ¿Cierto? Ahora nosotros sabemos que el momento de inercia polar de un círculo es pi medios por r a la cuarta. Entonces, si nosotros reemplazamos eso, vamos a tener que es el momento por r partido en pi medio por r a la cuarta. Esto simplifica, nos queda aquí el cubo. Y ahora nosotros tenemos que eso es igual a tau sub a, ¿cierto? Despejemos el momento, ¿sí? Es lo que nos interesa a nosotros en el fondo. ¿Qué nos queda de esto? Que el momento de A va a ser igual a tau sub A por pi r al cubo y todo eso partido en 2, ¿cierto? Entonces ahora hacemos exactamente lo mismo, pero para B. ¿Por qué? Porque queremos encontrar TA partido entre B. Nada más. Entonces ahora para el 4, 2. Tenemos que tau de P. ¿A qué sería entonces el tau de P? Nosotros sabemos esto. Tiene que estar el momento. Por el lado, partido el J. ¿Alguien sabe cómo es el momento de inercia polar de un cuadrado? En la tabla, en el libro, hay una tabla para esto que necesitamos. Que la tengo acá. Mi tabla mágica. Me encanta esta tabla. Coeficientes para barras rectangulares en torsión. Esto lo vamos a usar como K, porque el profe lo usa así en la clase, y esto va a ser K. Entonces, el J va a ser igual a K1 por B a la cuarta. Ese es el momento de inercia polar de un cuadrado. Y si quieren el del rectángulo, me parece que era el K1 respectivo. No sé, es que no les voy a mentir porque no me acuerdo bien cómo era, pero cambiaba el B por A al cubo, pero no me acuerdo si este era el lado largo o este. Pero uno es el lado, me parece que era el lado largo por el cubo del lado corto, si es que no me equivoco. Ya. Entonces, si sabemos eso, despejemos el TB. Y esto nos va a quedar que el momento de B va a ser igual a K sub 1 por B al cubo por tau sub B. ¿Cierto? Reemplaza esto acá. Vamos a hacer otro. K1 por B a la cuarta. Esto se simplifica por eso. Pasamos estos dos entonces multiplicando por acá y me queda el TB, ¿cierto? Es bien simple. Después vamos a reemplazar el K1 así que no se preocupen. Ahora, ¿qué queríamos nosotros?
el TA partido en TB, ¿cierto? Entonces ahora reemplazamos lo que calculamos recién. Me va a quedar que es tau sub A por pi por R al cubo, partido en 2, partido esto, que era el TB, que es K1 por B al cubo por tau sub B, ¿cierto? Ahora, ¿qué es esto? Si nosotros lo llevamos, escribamos lo más bonito, nos queda TA por pi por R al cubo, dividido 2 veces K1 por B al cubo por tau sub B, ¿cierto? Ahora, el ejercicio no lo hice, pero la única forma de tener una razón con números de esto es asumiendo una pequeña cosa. Y eso es que el esfuerzo de corte de A es igual al esfuerzo de corte de B. Entonces, el esfuerzo de corte A igual al esfuerzo de corte de B. Vamos a asumir eso porque, bueno, si son materiales, si son exactamente iguales, vamos a decir que son iguales para poder encontrar lo que nos están pidiendo. Ahora sí, en todo caso, si lo dejan así, ya está prácticamente claro que esa va a ser la razón, pero dejémoslo en número. Entonces, de aquí, si son iguales, podemos eso y eso, y eso entonces lo reemplazamos por el 0.208, que es nuestro K1. ¿Por qué? Porque la razón entre A y B es 1. ¿Por qué? Porque es un cuadrado, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Es súper tonto, pero... Muy bien. Entonces ahora nosotros decimos que tau de A partido en, o sea, perdón, momento de A partido momento de B va a ser igual a pi r al cubo partido 2 por 0,208, eso, ¿cierto? Por B al cubo. Ahora, si se acuerdan al principio, dijimos eso, ¿cierto? Entonces de aquí nosotros podemos despejar el R o el B. Si nosotros despejamos el R, vamos a tener que... R va a ser igual a B cuadrado partido en pi, ¿cierto? Entonces R va a ser igual a P partido en raíz de pi. Ahora eso nosotros lo reemplazamos acá. Y vamos a tener que ¿se lo escribo al tiro o quieren la fórmula que queda, que es bien fea? La fórmula fea nomás. Pi al cubo partido en raíz de pi al cubo partido en 2 por 0,208 por b al cubo. Eso se simplifica. Esos dos me parece que queda que es... A ver, 1 menos 3 medios. ¿Cierto? Me queda que entonces es menos 1, ¿cierto? No. Menos medio. Menos un medio, claro. Perfecto. Ya, entonces esto va a ser igual a 1 partido en 2 por 0,208 por raíz de pi. Y eso si lo calculan les va a decir que es 1,356. Adimensional porque obviamente se están eliminando todas las cosas. ¿Alguna consulta? ¿De dónde, cómo, no entendí cómo pasaste el radio a B y a pi? A mí me dijeron al principio que el área de A es igual al área de B, ¿cierto? Ujú. Entonces pi r cuadrado va a ser igual a b cuadrado porque este es el área y el área. Ya. Entonces lo Sí, sí. igualo y despejo uno. Puede ser cualquiera de los dos. Le va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Alguna otra pregunta? Este ejercicio lo encuentro mucho más simple que el primero. No, ninguna pregunta. Nicolás, ¿se entiende? Estoy todavía procesando todo, a ver. Pero hasta ahora no pilló como nada
O sea, más que nada sería el tema de acordarme lo de la inercia, cuál corresponde a qué cosa, pero fuera de eso, después como despejar, reemplazar, hacer la relación, o sea, el TATB. No creo que por ahora todo claro. O sea, sí, sí, todo bien. Excelente. O sea, igual este ejercicio en particular igual es fácil. ¿Por qué? Porque nos dijeron que las áreas son exactamente iguales. Ahora si nos dicen que una entra en razón de otra, puede cambiar un poco. Ya. Pero en esencia va a ser siempre más o menos lo mismo. El primer ejercicio, ¿alguna duda? Porque ya estamos listos con la ayuntía. ¿Estamos listos entonces? Sí, yo no al menos nada. Esa tabla debería estar, creo que está en el PPT del curso en todo caso. Yo la saqué del libro, pero es la misma. Sí, está en el PPT. Pero ¿cuándo se usa K1 y esa relación de, de la inercia de K1 por B? ¿Dónde sale? Como, o es así. Mira, no me acuerdo exactamente de cómo era, pero sé que con el K1 era para cuando son cuadrados. O sea, obviamente aquí me dicen el lado A y el lado B, me dan la relación y uso estos dos números. Ahora, cuando se usa el K1 y el K2, no estoy muy seguro. Sé que para la inercia del cuadrado se usa siempre la de K1, nada más. Sí, pero la inercia va a ser K1 por B a la cuarta, ahí me parece, pero eso es así como la inercia es K1 por B a la cuarta. O sea, la del cuadrado sí. Ya, La del perfecto. rectángulo no me acuerdo exactamente cómo es. Pero hay una ecuación. Creo que con el teorema de Steiner se puede hacer más fácil. Mm, De hecho, creo que tienen que trabajar con el teorema de Steiner ustedes después. Eso lo iba a ver Natalie, si no me equivoco, después. ya. ¿Se acuerdan de ese teorema o no? No, Debieron haberlo visto en mecánica. Física 1. ¿No lo vieron? ¿No? ¿De cuál, disculpa? No, justo no pesqué esa parte que están En al lado. física 1. Del teorema de Steiner. Eso lo dieron ver en física 1. O sea, yo lo vi por lo menos en física 1. Sí. Una ecuación, Mm, una Duda por integral nombre gigante. no me suena. Bueno, no es difícil en todo caso, es ver cómo funcionan los cuadrados más que nada. sí, creo que sí. El teorema de X paralelos, que estaba buscando así como para tener como. Creo que sí, sí. Creo que sí tiene otros nombres, pero no me acuerdo exactamente cómo era. Pero puede ser eso, sí. Sí. Ya, pues chicos, eso sería todo de mi parte. Cualquier duda pueden escribirnos o el lunes el profe tiene su horario de consulta, que creo que podrían aprovecharlo más. De hecho, he visto que con 3 semanas nadie va. Siempre es bueno, siempre ayuda. El profe le gusta ayudar y explica súper bien. Así que eso, chicos, lo dejamos hasta acá. Ya, que estés bien. Muchas gracias. Igual, chao, chao. Está bien, Chao, muchas chao. gracias. Estén bien.